Hola, mi nombre es Sebastián Mesa y en este video hablaré sobre el filme En realidad aunque estuviste aquí, de Lynn Renzi. Quiero aclarar que el motivo por el que escojo explicar la forma en que se retrata la violencia en la película y el recurso del absurdo y el vacío para retratar la psicología de nuestro personaje, Joel, protagonizado por Joaquin Phoenix. Como espectador usualmente le presto especial atención a la forma en cómo se construye un personaje, a los elementos que utiliza la narrativa para presentarlo. En ese análisis no solo me interesa detenerme en la psique personal, me refiero a los tramas de su esfera privada, sino también al entorno. El sistema social o político siempre determina la existencia y la movilidad de los personajes. Si entendemos que la narración en el cine es audiovisual y que se vale de los elementos que tenga a la mano para persuadir a su espectador y emocionarlo, manipularlo hasta las risas y lágrimas, ese conocimiento es la motivación para desarrollar esta idea. Para explicar la escena final y lo que significa, al menos en mi caso, tengo que vincularla con toda la trama que la antecede. Cómo utiliza el recurso del vacío para presentar a Joe, el personaje principal. Vamos a tratar 4 puntos. La simbología de la violencia retratada fuera de foco, el debate moral, la inconsecuencia en el mundo y la narrativa desde el cuerpo. Empecemos por el primero, la simbología de la violencia retratada fuera de foco. En el film, las escenas de acción no son retratadas convencionalmente, las vemos desde otro lado, desde una cámara o desde un pasillo. Como espectadores tenemos una mirada externa, incluso lejana. Esto evidentemente contrasta a lo que estamos acostumbrados, la violencia en todos lados. Consumimos medios de comunicación, películas y series de acción que nos cuentan las peleas en un primer plano, que nos hace contemplar la violencia como una forma de entretenimiento. En ese sentido, claro, podemos decir que está normalizada. Muchos podemos afirmar que no estamos de acuerdo con ella y que la repudiamos, y sin embargo nos sentamos a verla en nuestros ratos de ocio. Esta representación nos confronta con nosotros mismos, porque en la película no se trata de glorificar a la violencia. Por eso la escena final me descuadró, porque he estado tan acostumbrado a la violencia y a su consumo y su tolerancia, que verlo desde otro enfoque y verlo así me impacta el momento que la moza, a pesar de que vea que Joe se ha tirado un balazo, le entrega la boleta. Ahí se representa esta suerte de estandarización de la violencia. Entonces recordamos al sociólogo Zygmunt Bauman y su tesis de diaforización, que no es más que la incapacidad de poder sentirnos interpelados por la violencia. La pregunta a partir de esto es, ¿dónde queda la verdad, la mentira y la moralidad? ¿Importa realmente? Pasamos al segundo punto, que es el debate moral, puesto que la moralidad entra en conflicto aquí. Relacionado a lo anterior, ¿qué dice de nosotros que nos guste ver degradarse a otros? Solo importa el espectáculo. A partir de esto podemos hacer unas cuantas reflexiones a nivel social. Para describir esta época, que podemos llamar la posmoderna, hay que explicar la clásica y la moderna. Sobre la clásica, la concepción de belleza tenía como base el principio de armonía. Se buscaba ese valor. En cambio, en el periodo moderno, tiene como valores la técnica y su versatilidad, la aceleración y la eficacia, todo puesto para la producción. Así llegamos a la era posmoderna, donde la idea de arte es abierta y determinada, no es fija, inmediata, no hay pausa. En ese sentido, no nos detenemos a contemplar, todo está puesto para el consumo. Hay una sensación de vacío todavía más radical, no existe un valor o creencia absoluta. Como diría Nietzsche, la verdad es la mentira más eficiente, lo que nos lleva a pensar que la construcción de la misma implica una edificación cultural. Relacionándolo con la película, todo este desenfreno de lo instantáneo entra en conflicto por la representación de la violencia en el film. Y no solo eso, en la película hay una trama política perversa, la trata de menores de edad por parte de altos funcionarios del Estado. Esto lleva a otro punto, que es que a todo el mundo le parece aberrante la pedofilia y a pesar de ello los ricos negocian y navegan por esos mares. Quiero decir, que el orden mundial lo hace. Y en esta película ocurre algo interesante, que son precisamente las hijas de los funcionarios las que son negociadas, son elementos de pacto que reafirman su poder. Ese es el contexto en el que se mueve Joe, un tipo que está no solo desgastado físicamente y abrumado mentalmente a nivel personal, sino que está expuesto a este entorno contaminado, que forma parte de un espectáculo que todos consumimos. Vamos ahora con la inconsecuencia en el mundo. Este concepto de imposibilidad frente a un todo que supera lo trata el francés Michel Foucault, el autor de Historia de la Sexualidad. Argumenta que el poder nos transforma y que es una entidad que influye en nosotros. En ese sentido nos atraviesa.
Si en la medida en que se crea un nosotros se forma un otro, convendría preguntarse cómo es ese otro. Joe en la película es ese otro. Ese tipo superado por su pasado y por su presente. Tampoco tiene un porvenir. En la última parte de la película le pregunta a Nina Otto, la niña que rescató de la trata de menores, si tiene idea de a dónde ir. Ella le responde que tampoco sabe, y Joel tampoco tiene claro a dónde ir. Acto seguido, producto de esa imposibilidad, se tira un balazo. Primero, hay que aclarar que esto es una ilusión, porque Joel vuelve y habla con Nina. Lo último que vemos de Joel es que bebe su malteada. Luego aparece la escena vacía, los vasos esparcidos por la mesa y el restaurante sin tránsito de clientes. Nos da la sensación, en efecto, que nunca estuvo realmente ahí, que su presencia no ha cambiado nada, que no ha influido en nada. Su madre ya no está y la trata de menores negociada en las esferas del Estado seguirá. Ahora hablaré sobre la narrativa desde el cuerpo. Como espectadores tenemos limitaciones para descifrar a Joe. Esto es, como diría David Borwell, en la narración en el cine de ficción, una producción que no tiene un alto grado de omnisciencia. O sea, hay ciertas restricciones puestas para que el espectador descifre a los personajes. Y en efecto, en realidad, en la película, en realidad aunque estuviste aquí, sabemos de Joe solo a partir de los flashbacks que se muestran. Recurso en el que no podemos confiar del todo, porque esos recuerdos pueden no mostrar necesariamente la verdad, porque parte de una subjetividad que es la suya. Si entendemos la película desde el cuerpo, quiero decir, a partir de la corporalidad de Joe, que está dañada, hinchada, y su mente también, y que su subjetividad más bien guía al espectador, que somos nosotros, entonces el film parte, al menos en un principio, a partir de la intimidad de Joe, de sus limitaciones producidas por los traumas que pasó en su infancia. Hay en el ahogamiento una forma de relajación, de evasión de la realidad. Esto porque debido a un flashback nos enteramos que lo hace desde niño, cuando sus padres peleaban. Ello se repite cuando pretende suicidarse en la escena del lago, donde deja a su madre muerta. Si consideramos a la simbología de la violencia retratada fuera de foco, el debate moral, la inconsecuencia en el mundo y la narrativa desde el cuerpo, como elementos que representan el absurdo y el vacío para retratar a Joe, el final de la película, como mencioné anteriormente, es la culminación de una vida que seguirá existiendo pero que no tiene relevancia alguna. No hay en la existencia misma de Joel una finalidad, es inconsecuente en el mundo. Otra reflexión se apertura a partir del cierre de la película. La normalización de la violencia retratada en la mesera que deja la boleta a Joel, que acaba de suicidarse. Hay entonces un guiño a que la violencia es un espectáculo y es aceptada, por más resistida que sea a nivel social. Existe también una visualización de la misma que la homogeniza. Entonces, ¿el esfuerzo de Joel valió para algo? El último plano está compuesto por la locación vacía, y es en efecto que en realidad parece que él nunca estuvo ahí.